Hoy exploraremos uno de los enigmas más fascinantes y misteriosos de la humanidad, el Arca de la Alianza. Descubriremos su intrigante y fascinante historia, su poder asombroso y las teorías que giran en torno a esta reliquia ancestral. Pero, ¿qué secretos alberga el Arca? ¿Dónde se encuentra actualmente? Acompáñanos a explorar este misterioso artefacto y su conexión con una tecnología adelantada a su época. Pero antes no te olvides de dejar tu super like, suscribirte al canal y sin más preámbulo, comencemos. En un recodo lejano de la historia, entre los siglos XIII y XV a.C., encontramos un lugar de gran relevancia, el monte Sinaí, ubicado en la tierra de Egipto. Es en este escenario de grandiosa imponencia que se despliega una narrativa que fusiona historia y misterio. En el centro de esta historia se encuentra Moisés, una figura que emerge con una mezcla de agotamiento y una profunda creencia en lo divino. Sus pasos han estado marcados por la persecución implacable de los egipcios y la travesía milagrosa a través del Mar Rojo. En ese momento, Moisés recibe una tarea sagrada de parte de Dios, la construcción de un artefacto de singular importancia conocido como el Arca de la Alianza, o también llamada Arca de Yahvé. Moisés, lleno de diligencia, se asegura de seguir al pie de la letra las medidas y especificaciones que Dios le ha comunicado con detalle y precisión. Las palabras divinas guían la creación del arca. Construirás un arca de madera de acacia, con una longitud de 2 codos y medio, un ancho de codo y medio, y una altura de codo y medio. La recubrirás tanto por dentro como por fuera con oro puro, añadiendo además una moldura de oro alrededor. Fundirás 4 anillas de oro y las colocarás en sus 4 patas, 2 en un lado y 2 en el otro. También confeccionarás varales de madera de acacia, los cuales revestirás con oro, y los insertarás en las anillas de los costados del arca para su transporte. Pero eso no es todo. Dios continúa desglosando para Moisés las instrucciones precisas para completar el resto del artefacto. Además, le revela el propósito detrás de esta compleja construcción, explicando que será a través de esta misma creación que Dios se comunicará con el pueblo de Israel, guiándoles en su camino. Las indicaciones divinas son claras y directas. También fabricarás un propiciatorio de oro puro, con dimensiones de 2 codos y medio de largo por 1 y medio de ancho. Además, esculpirás 2 querubines de oro macizo. Los colocarás en los extremos de dicho elemento. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro. Estos querubines formarán una unidad con la estructura en sus 2 extremos. Pondrás el elemento sobre el arca y depositarás en el interior del arca el testimonio que yo te proporcionaré. Ahí estaré presente contigo, desde encima de dicho elemento, entre los 2 querubines que se encuentran sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todas las instrucciones que tengo para los israelitas. ¿Por qué Dios es tan extraordinariamente preciso en sus indicaciones? Proporciona medidas materiales, recubrimiento de oro y funcionalidad. Está delineando una auténtica especificación técnica para la creación del artefacto. No obstante, esto va más allá. Se relata que en el interior del arca se albergaban las tablas de los 10 mandamientos que Moisés trajo del monte Sinaí, después de que Dios mismo se las entregara como guía para el pueblo israelita. También contenía una vasija de oro con maná, el pan que Dios envió a los israelitas durante los 40 años que recorrieron el desierto en busca de la tierra prometida, y la vara de Aarón, una vara milagrosa que, al ser colocada en el tabernáculo, floreció y dio frutos. El tabernáculo, un santuario ambulante que acompañó a los judíos durante su éxodo, resguardaba el misterioso Arca de la Alianza. Desde su creación, este artefacto reveló un poder que trascendía lo común. Su presencia era avasalladora, transmitiendo una sensación amenazante de inmenso poder destructivo. En un incidente memorable, Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote Aarón, desafiaron la prohibición divina al adentrarse en el Sancta Sanctorum del tabernáculo con incensarios de metal. Como consecuencia, una llamarada surgida del arca los envolvió, arrebatándoles la vida al instante. Este trágico episodio resonó como una advertencia escalofriante. Dios se dirigió a Moisés
instándolo a instruir a Aarón a no ingresar nunca detrás del velo que cubría el arca, ya que la presencia divina se manifestaba sobre el propiciatorio. Solo el sumo sacerdote, vestido con una indumentaria especial, podía acceder a ella sin sufrir consecuencias letales. Era una realidad implacable. Cualquier otro individuo que osara enfrentarse al poder del arca resultaría irremediablemente perjudicado. ¿Qué tipo de recubrimiento llevaba el arca de la alianza? ¿Por qué se requería usar vestimenta protectora para acercarse a ella? El arca de la alianza trascendía más allá de ser una mera reliquia sagrada. Emitía un misterioso resplandor en forma de destellos, chispas y llamas que escapaban a toda explicación lógica. Esta sobrenatural fuente de luz, descrita en los relatos del Éxodo, era atribuida a una enigmática energía celestial ardiente. Se creía que esta radiación tenía la capacidad de desencadenar enfermedades como la lepra y provocar tumores, representando un riesgo mortal para aquellos que se acercaban o tocaban el arca. Sin embargo, unos pocos individuos predestinados parecían ser capaces de controlar y comprender la verdadera magnitud de este poder divino contenido en su interior. Se decía que el arca desafiaba las leyes de la gravedad al moverse de manera inexplicable. Incluso elevaba en el aire a sus portadores exclusivos, los coatitas. No obstante, aquellos que se atrevían a entrar en contacto con ella, a menos que fueran parte de los selectos elegidos, sufrían terribles consecuencias como tumores y enfermedades. En las tierras antiguas de Jericó, en el año 1400 a.C., el legado de Moisés se encuentra con el destino de Josué. En la cumbre del monte Nebo, Moisés confía a Josué los secretos y enigmas del arca, su herencia sagrada. Josué, designado como sucesor, comprende a fondo los riesgos que conlleva el manejo de tal poder. Y así, con ingenio y estrategia, planea emplear el arca para derrumbar las formidables murallas de Jericó. Pero ¿cómo eran estas imponentes murallas que Josué desafiaba en su audaz búsqueda? Las murallas de Jericó se alzaban majestuosamente en torno a la antigua ciudad, defendiendo sus secretos. El montículo que sostenía la ciudad estaba rodeado por un murallón de tierra, con un sólido zócalo de piedra en su base. Un muro de adobe, con 2 metros de grosor y de 6 a 8 metros de altura, se erigía sobre esta base. En la cima del terraplén, otro muro de adobe se erguía, elevándose a unos 14 metros sobre el suelo. Era una fortaleza imponente, resguardada por un aura de peligro que incluso los sumos sacerdotes no se atrevían a desafiar sin cumplir las observancias sagradas. Josué, un líder inspirado, sigue las órdenes del Señor. Los hombres avanzan, las trompetas suenan y tras el arca avanza la retaguardia. Pero el resto del pueblo camina en silencio, en obediencia a las instrucciones de Josué. El tiempo se mide en días, 7 días de preparación silente. Luego llega el momento. Las trompetas suenan, la gente grita y las murallas de Jericó ceden ante el poderoso llamado. El arca ha desencadenado una fuerza incomprensible y la ciudad cae. Josué, el arca y la fe del pueblo han triunfado. Qué maravillosa energía residió en el arca para derribar una muralla tan imponente. De acuerdo al relato del Éxodo, Dios manifestaba su presencia en una nube que se posaba entre los querubines dorados del arca, desde donde se dirigía a Moisés o Josué. ¿Podría esta nube haber sido un holograma, similar a lo que conocemos hoy en día? A medida que los israelitas avanzaban por el vasto desierto, levantando campamento tras campamento, el arca y la nube divina lideraban la procesión, asegurando que ningún obstáculo se interpusiera en su camino. Así, cuando Josué enfrentó el desafío de cruzar el caudaloso Jordán, las aguas se dividieron en 2, abriendo paso a la multitud. Sin embargo, la mera posesión del arca no aseguraba la victoria. Dios demostraba ser implacable y riguroso en sus leyes y en los requerimientos espirituales necesarios para activar el pleno poder del arca. La narración épica en los capítulos 4 al 6 del libro de Samuel revela una serie de eventos intrigantes que rodean el arca. Un revés en su custodia lleva a la derrota de los israelitas frente a los filisteos, conllevando la pérdida de 30.000 guerreros. Los filisteos capturan el arca y la trasladan a su capital, donde la presentan ante Dagón, el dios de los cereales y protector de los cultivos. No obstante, el arca, imbuida de su poder misterioso, no tarda en manifestarse. La estatua de Dagón cae ante ella y al cabo de 2 noches aparece decapitada, sembrando el pánico entre los filisteos.
Malignos tumores los aquejan y sus intentos de trasladar el arca son infructuosos, ya que la epidemia persiste junto a este objeto de poder. Desesperados, los filisteos deciden retornar el arca a los israelitas. 2 vacas llevan el arca en un carro, y aún así, aquellos que se acercan sufren terribles consecuencias. Solo mediante la pericia de un grupo de especialistas logran llevar el arca a Kiryat Jearim, donde queda resguardada hasta que el rey David la traslada a Jerusalén. Las especulaciones acerca del Arca de la Alianza generan teorías diversas entre los investigadores. Algunos plantean que pudo haber actuado como generador electromagnético o batería, con madera de acacia separando condensadores en su estructura. Lázaros Ben David incluso sugirió sistemas eléctricos avanzados en su interior. Otra perspectiva sugiere que Moisés lo trajo de Egipto, donde existía un conocimiento ancestral sobre electricidad, tal vez relacionado con la lámpara en el tabernáculo. Sin embargo, las cuestiones persisten en torno a los tumores y muertes cercanas. ¿Podría haber sido un microreactor nuclear liberando vapores a altas temperaturas? La respuesta inclina a afirmar que sí, restringiendo su acceso a un selecto grupo con conocimiento y protección. Los decesos y tumores podrían deberse a su potencial radiactivo. Los eventos en torno al Arca de la Alianza dejan en evidencia la presencia de fuerzas enigmáticas y poderosas. Los paralelos entre estos sucesos y la cautela requerida al manejar microreactores nucleares modernos generan preguntas sobre la naturaleza y potencia de estas energías, subrayando la necesidad de abordar su comprensión y manejo con extrema cautela y preparación. Entonces, ¿qué tipo de energías misteriosas podrían haberse alojado en el interior del arca? ¿Acaso no resultan familiares esos efectos en la tecnología contemporánea? Este planteamiento nos lleva a explorar la historia de la innovación y la energía en la actualidad. Un protagonista clave en este ámbito es Doug Bernauer, un exingeniero de SpaceX, cuyo enfoque en el desarrollo de sistemas energéticos para las futuras colonias marcianas lo ha convertido en un líder del cambio energético. Estamos ante una nueva era de energía, representada por los microreactores nucleares. Imagina estos microreactores como pequeñas fuentes de poder capaces de resolver desafíos de gran envergadura. Diseñados originalmente para abastecer las colonias en Marte, estos sistemas no solo son más seguros que las centrales nucleares convencionales, sino que también ofrecen una fuente de energía abundante, económica y amigable con el medio ambiente para periodos prolongados. Bauer no se ha limitado a la exploración espacial, ha llevado su visión a la Tierra. Ha fundado una empresa con la misión de comercializar estos microreactores nucleares de bolsillo para abordar los desafíos energéticos y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Su portabilidad, seguridad y potencia son sus características distintivas. Un solo microreactor capaz de generar 1 megavatio de energía podría iluminar 1000 hogares durante 8 años. ¿Podría haber sido el Arca algún tipo de microreactor? Pero la incógnita persiste. ¿Dónde podría reposar el Arca en la actualidad? En el corazón de la búsqueda de una reliquia milenaria se encuentra un grupo de apasionados investigadores que han dedicado su vida a desentrañar el enigma del Arca de la Alianza. Uno de los escenarios de esta intrigante travesía nos transporta a Aksum, Etiopía. El Instituto de Arqueología, Búsqueda y Exploración Bíblica, liderado por el exastronauta de la NASA James Irwin, y con la destreza de Bob Cornuck, antiguo miembro de la unidad SWAT, encabezan esta misión. Cornuck, tras más de 2 décadas de investigación y una veintena de viajes a Etiopía, esboza una hipótesis audaz. El arca podría hallarse en la iglesia de Santa María de Sion, en las altas tierras de Aksum. Él sugiere que el arca fue llevada en secreto desde el antiguo Israel hasta Etiopía, pasando por un recorrido histórico detallado. Desde su desaparición en el templo durante el reinado del rey Manasés en Judá, habría sido trasladada a Egipto y luego, unos 400 años antes de Cristo, habría llegado a Etiopía. La teoría de Cornuck también sostiene que el arca, salvada por judíos perseguidos, pudo haber sido resguardada en un templo similar al de Salomón en la isla Elefantina, antes de ser trasladada a Aksum en la época de Constantino el Grande. La investigación alcanza su punto álgido cuando en 1999 Cornuck
logra vislumbrar lo que asegura que son las placas del arca en Aksum, antes de que se le niegue el acceso. Un fragmento del objeto es llevado a Estados Unidos para su análisis. ¿Será este fragmento el auténtico arca que ha cautivado la imaginación de generaciones? Pero el destino del arca, como ocurre en muchos misterios, no se limita a una única teoría. En el tejido de las hipótesis que circulan, hay quienes sostienen que yace enterrada bajo el monte del templo en Jerusalén. Esta perspectiva ha conseguido el respaldo de numerosos rabinos israelíes, proyectando el aura del sagrado relicario sobre su tierra natal. No obstante, en la vasta búsqueda hasta ahora, ninguna teoría ha sido reafirmada por pruebas contundentes. El Arca de la Alianza continúa velada en misterio y sostenida por variadas teorías. Una vez que su enigma sea desvelado y su paradero conocido, quizás se iluminen sus secretos tecnológicos y sus efectos extraordinarios. Hasta entonces, sigue siendo el puente tangible que une a la humanidad con lo divino, sin importar dónde repose finalmente. Si te ha gustado este contenido, entonces no dejes de ver estos vídeos que te dejamos a continuación. No te vayas sin darnos tu super like y suscribirte al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.